Tal y como hicimos en el 2019, en el 2020 no iba a ser diferente. Vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas con las preguntas que me habéis dejado tanto en Twitter como en Instagram. Os dejo ahora en pantalla las preguntas que he seleccionado para contestar en este vídeo. No he podido seleccionar todas porque si no haríamos un vídeo larguísimo. Así que podéis ver las preguntas que se van a contestar. Si alguna no os interesa, pues podéis pasar a la siguiente sin ningún problema. Si os pediría que si os gustan este tipo de vídeos le deis a like, os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho y dejéis en comentarios cualquier apreciación que os interese dejar o recalcar en función de alguna pregunta o de alguna respuesta que yo he hecho o incluso cualquier sugerencia para vídeos futuros. Aquí tenéis las preguntas que se van a responder y sin perder más tiempo vamos ya con la primera. ¿Qué hacemos con los porteros en el fútbol formativo? ¿Igual que el resto o específico? El rol del portero la verdad que es un rol muy específico. Todo el mundo somos conscientes de que son jugadores que destinan más tiempo a jugar con las manos que con el pie. Por lo tanto, sí creo que debe haber un entrenamiento específico para los porteros en etapas formativas. ¿Qué pasa? Que cuanto más abajo nos vamos en las edades, es decir, cuanto más jóvenes son los futbolistas, pues realmente tenemos el riesgo de que estemos haciendo un entrenamiento específico con un niño de 6, 7 años que dentro de un año, dentro de 2 años dice que no quiere ser más portero. Por lo tanto, sí creo en el entrenamiento específico, pero no tanto en categorías tan sumamente bajas como puede ser prebenjamines, porque estamos perdiendo que ese jugador desarrolle otro tipo de habilidades con el pie en esos momentos en los cuales podría estar entrenando con el grupo, siempre teniendo en cuenta que a lo mejor coincide el entrenamiento específico de porteros con el entrenamiento del grupo. A lo mejor estamos hablando de que hay equipos que el entrenamiento específico de portero supone una hora extra para esos jugadores. En ese caso, pues tampoco se ve perjudicado, pero sí tenemos que tener en cuenta que si el club entrena, el equipo en cuestión entrena 2 días a la semana y uno de esos días lo destinamos a un entrenamiento específico de portero para un jugador de 6 años, es más que probable, porque sucede con mucha frecuencia, que un jugador que está entrenando específico de portero a la edad de 6 años, el año que viene ya no quiere ser portero, y un jugador que no estaba entrenando específico de portero, al año siguiente quiere ser portero y luego deja de querer serlo otra vez. Entonces yo no creo demasiado en el entrenamiento específico de portero en edades tan tempranas. Una vez que empezamos a crecer, ya que nos empieza ya a estabilizar un poco, quizás a la edad de los 10 años, sí creo mucho en el entrenamiento específico de portero, porque es un rol, como decíamos antes, muy específico, donde la técnica debe ser trabajada, donde no es lo mismo jugar todo el rato con el pie que estar parando con las manos o aprender a perfilarse, aprender a colocarse en función de dónde está la pelota, de dónde me pueden tirar, colocarse en función del tamaño de la portería y de demás aspectos que yo, la verdad, no soy experto porque no fui portero ni tengo formación en entrenador de porteros, pero sí creo que debe de hacerse formación específica de porteros una vez que ya el niño tiene pues ya interiorizado que lo que quiere es ser portero. Ojo, también creo que los porteros deben entrenar con el grupo y deben hacer un entrenamiento de jugador. Primero, por lo que decíamos antes, de que no sabes si el día de mañana ese jugador dice que no quiere ser más portero y por lo tanto el trabajo que ha hecho con el grupo es algo que le beneficia para el nuevo rol que va a tener ahora en el equipo, que es el de jugador de campo. Y segundo, porque los porteros hoy en día, sobre todo, ya no tanto a lo mejor hace 20 años, pero hoy en día se les demanda mucho el juego con los pies, por lo tanto es algo que le va a beneficiar para su futuro como rol de portero en caso de que continúe en ese rol. ¿Qué importancia le darías a la psicología en tu grupo? Pues mucha. Hace una semana tuvimos una charla con Emi González Nosti, de psicólogo de Sporting de Gijón, y si contactamos con él para tener la charla es porque realmente nosotros consideramos que es una pata más igual de importante como mínimo que las otras 3 patas que puede ser la técnica, la táctica y el físico. Creo que la psicología en un grupo y en un jugador como tal es fundamental, a título individual y a título colectivo, pero los que trabajamos con edades tempranas deberíamos de conocer mucho más aspectos psicológicos de la edad que estamos entrenando, cuáles son las características de ese grupo, si son grupos más egocéntricos por su edad, si no lo son tanto, si tienen una capacidad de abstracción mayor, si no la tienen, porque en función de eso van a ir unos contenidos o van a ir otros contenidos. No es lo mismo decir que estamos con niños de 6 años que estamos con niños de 12 años. Y los contenidos que se van a trabajar son distintos, también teniendo como referencia la etapa psicológica en la cual se encuentran esos niños.
niños, un niño de 6 años está en una etapa puramente egocéntrica, donde es casi prácticamente incapaz de tener un pensamiento abstracto, por lo tanto, pedirle a un niño de 6 años que haga jugadas colectivas cuando no es capaz de visualizar, ahora si se la paso a él va a avanzar para allí, entonces yo voy a ser capaz de colocarme en un sitio donde me la pueda volver a pasar, para eso para un niño de 6 años es complicadísimo, por lo tanto nos centramos mucho más en acciones de 1 contra 1, 2 contra 1, mucho más reducidas, donde el protagonista es el propio individuo porque es una etapa puramente egocéntrica, y eso al final es conocimiento psicológico. Aspectos, por ejemplo, para llamar la atención de los niños o para intentar evitar distracciones, al final la concentración, la distracción, este tipo de cosas son aspectos psicológicos que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de diseñar nuestras sesiones para que esa sesión tenga éxito. Por lo tanto, estamos hablando de cosas que son aspectos psicológicos y que todo el mundo estamos de acuerdo en que son importantísimas para que un grupo funcione y para que una sesión de entrenamiento funcione también. Entonces, la importancia que le doy al aspecto psicológico es altísima. ¿Cuántos años llevas entrenando? Pues el primer año que comencé a entrenar fue en la temporada 2010-2011, que fue el año que comencé la universidad. Y a partir de ahí prácticamente he entrenado todos los años siguientes, simplemente que ha habido alguna temporada que no la he terminado por diferentes circunstancias. Una de ellas porque me fui a trabajar fuera, otro año porque paré para estudiar las oposiciones, pero si no recuerdo mal, creo que el resto de años los entrené todos también. O sea, ya te digo, empecé en la 2010-2011 y hasta ahora. ¿Cómo trabajar con un equipo donde la diferencia entre unos niños y otros es muy grande? Pues bien, esta es una pregunta, la verdad, muy recurrente porque es un problema también muy común entre todos los entrenadores. Yo voy a dar mi experiencia a día de hoy, además, porque yo a día de hoy entreno a un grupo muy heterogéneo, porque por el tema este del COVID, pues había muchos niños que no se apuntaron, entonces tuvimos que juntar dos grupos y tengo un grupo de biberones juntado con un grupo de prebenjamines de primer año, donde además también tengo algún niño prebenjamín de segundo año. Es decir, tengo en mi grupo, creo que somos unos 14 niños, en el cual hay niños de 3 años y niños de 7 años, niños de infantil y niños de segundo de primaria, que tengo un par de primero de primaria también. Y podéis imaginaros que no tiene nada que ver. ¿Qué pasa? Que evidentemente yo en mis tareas de entrenamiento, ya hago tareas de entrenamiento donde normalmente todos los niños puedan hacerlas de una manera o de otra, más o menos, y los emparejamientos o los grupos que hago son siempre por nivel, es decir, los niños de 3 años juegan contra los niños de 3 años, los niños de primero de primaria juegan contra los niños de primero de primaria, etc. Y luego yo sí que soy una persona que en los entrenamientos también estoy muy encima de estos niños, sobre todo pequeños, porque al final en un grupo tan heterogéneo siempre solemos cometer el error de centrarnos mucho más en los hábiles que en los menos hábiles. Yo tengo niños de 3 años o niños de 4 años que, claro, podría salir de mí y decir, no, pues mira, me voy a centrar más en los niños de primero de primaria y en el niño de segundo de primaria porque son los que son más hábiles. Y es un error como la copa de un pino, porque al final es mucho más sencillo si tú eres capaz de meter en dinámica a los niños de primero de primaria, de segundo de primaria. Es mucho más sencillo meterlos en dinámica a ellos y una vez que ellos ya están metidos en dinámica, centrarte mucho más en los otros niños que sí que precisan mucha más atención. Precisan atención todos, porque al final son niños pequeños todos, pero las diferencias en este caso pues son tan grandes que al final yo me centro mucho más, y es una realidad, en los niños de 3 años y de 4 años. Pero bueno, la verdad que yo estoy contento con cómo salen los entrenamientos, los niños también están contentos, al menos yo es lo que percibo y lo que las familias me transmiten. Claro, evidentemente, pues sí, hacemos cosas que son comunes, a veces para calentar sí que hacemos pillas y demás, pero bueno, yo les voy ayudando mucho a los niños pequeños, a los niños más mayores, pues a lo mejor yo me meto a jugar y soy a los que más les pillo para que haya más interacción con ellos, porque si no muchas veces ellos no tienen nadie quien les tenga que pillar y demás. Pero yo la forma que hago es eso, es trabajar por niveles dentro del entrenamiento y no todos pueden hacer lo mismo muchas veces. A los entrenadores se nos exige titulación. ¿Para cuándo a los dirigentes de fútbol base? Bien, esto es complicado. Depende también a quién nos refiramos con dirigentes de fútbol base. Si nos dirigimos a los dirigentes de las federaciones
de fútbol, que ahí sí que soy mucho más crítico, porque estamos hablando de gente que vive de ello, que cobra un sueldo importante de ello y que muchas veces no tienen la más mínima formación deportiva. Y eso es gravísimo. Es gravísimo y hay que decirlo. Hay gente que está dirigiendo federaciones deportivas, ya sea en este caso de fútbol, sin la más mínima formación deportiva. Muchas veces es gente que viene del mundo empresarial y pues están ahí y manejan aquello como si eso fuese pues un negocio, que posiblemente lo sea, pero no solo es un negocio. Hay deportistas detrás, niños, adultos, gente que lo que está buscando es que se potencie el deporte porque la sociedad demanda eso. Y al mando está gente que sabe de deporte lo mismo que un caracol. Bueno, bien, yo con eso sí que soy muy crítico. No lo soy tanto con los dirigentes de los clubes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de gente que en la inmensa mayoría de los casos hacen una labor puramente altruista y que si no se metiesen en ellos no se metería nadie y el club se vendría abajo porque nadie lo gestionaría. Y es una realidad también que hay que decirla. Y es verdad que muchos clubes tienen directivos que tampoco tienen formación deportiva ninguna. Vale, bien, pero ¿están los entrenadores que a lo mejor sí que la tienen dispuestos a meterse de directivos? La inmensa mayoría no lo está. Yo mismo no estoy dispuesto a meterme en la directiva de un club de fútbol. Y yo sí tengo formación deportiva. Entonces yo lo que no puedo es decir que los que están en X club no tienen formación deportiva y criticarles porque están dirigiendo en la directiva de un club unas personas que no tienen formación deportiva, mientras tanto yo con formación deportiva no estoy dispuesto a meterme ahí. Entonces yo, la verdad, me quito el sombrero con todas esas personas que están detrás de los clubes, en las directivas, que sin cobrar un euro están allí día sí día también intentando que el club funcione y consiguiendo que los clubes funcionen, porque al final podemos decir una cosa, podemos decir otra, pero más o menos los clubes a nivel de organización funcionan, más allá de que luego evidentemente haya ciertas prácticas, como puede ser fichar a niños que respetemos más o respetemos menos, pero el club como tal está funcionando, los niños tienen una actividad a donde pueden ir, los campos a los que están los alquilan para que los niños puedan ir, al final hay entrenadores, hay competiciones a las que los niños están apuntados, entonces mira, poco se les puede exigir a personas que están allí de manera puramente altruista. Con los que están en las federaciones, no, con esos no, lo siento mucho, pero no, están cobrando un dinero que mínimo que exigirles a esas personas una formación deportiva mínima. ¿Crees que este año no se deberían de fichar a niños en edad escolar? Bien, claro, es que este tipo de preguntas pueden acabar en que me encienda un poco, porque es un tema que me toca mucho la moral. Hice un vídeo en su momento, que os lo dejo por aquí arriba, hablando sobre el mercado de fichajes en etapas benjamines, alevines, que son cosas completamente demenciales. Es que yo no creo que sea una cuestión de que estamos en medio de una pandemia y no se debe de llamar a niños de 8 años. Yo creo que es que nunca se debe de llamar a niños de 8 años. Lo siento, es lo que opino y como tal lo digo. Una vez que el niño crezca, una vez que el niño sea mucho más mayor, pues vale, yo ya me callo. Pero en niños de 7, 8 años, coger y ya levantar el teléfono para llevárselo del sitio en el que están con sus amigos, en que a lo mejor llevan 2, 3 años, o estamos hablando de niños de 10 años que a lo mejor llevan allí desde los 5, que llevan 5 años con sus amigos, los llamas por teléfono para llevártelos, muchas veces sabiendo que a ese niño hay unas posibilidades muy altas de que dentro de 1 año o de 2 años lo tengas que echar, porque si no es suficientemente bueno no tiene sitio para él en el fútbol 11, porque en el fútbol 8 hago un Benjamín W y me quedo tan pancho, pero en infantiles sin cadetes eso no lo puedo hacer. Entonces, como no lo puedo hacer, posiblemente a ese niño lo voy a tener que echar. Y lo he sacado de un sitio en el cual lleva 5 años con sus amigos, sabiendo que es más que probable que dentro de 2 años lo vaya a echar. Y a ver cómo vuelve ese niño con la autoestima por los suelos, con la moral por los suelos, habiendo dejado un sitio en el cual llevaba 5 años, estaba allí con sus amigos, para otra vez volver otra vez allí con la cabeza agacha. Y le estamos haciendo eso a niños. Y eso es una realidad que hay que decirla también. Y los responsables no son los padres. Y esto también lo quiero dejar muy claro. Muchas veces nos equivocamos
con los responsables. Los responsables no son los padres por caer en la tentación o en el engaño de estos clubes. Los responsables son los clubes y los responsables de esos clubes, que sabiendo la realidad que hay detrás, sabiendo que es muy probable que a ese niño en un par de años lo vayan a tener que echar, sabiendo todo eso, teniendo esa información, cogen, levantan el teléfono y sacan al niño de un sitio en el cual llevan 5 años con sus amigos. Sabiendo eso, los llaman. Sabiendo eso, los sacan de allí. Y sabiendo eso, para poder llevarlos, engañan a las familias. Y las familias no tienen por qué saber cómo funciona el fútbol base, porque muchas veces, muchas familias, el primer contacto que tienen con el fútbol base es con su hijo. Ni la madre ni el padre muchas veces han jugado al fútbol, ni conocen a nadie que haya jugado al fútbol. Entonces, lo último que piensas es que haya gente metida en el fútbol base que se dedica a intentar engañar a las familias para llevarse a sus hijos. Y dicen, no, es que aquí va a estar mucho mejor formado, tal cual. Si realmente ese fuese el motivo, es decir, que te importa la formación de ese niño y consideras que en tu club ese niño va a estar mejor formado que en su club de origen, como ya dije en más de una ocasión, no llamarías solo a ese niño, llamarías a todos los niños, porque a ti lo que te interesa es la formación de los niños, y yo, que soy una persona que está muy preocupada por la formación de los niños, esos niños de todo ese club están muy mal formados, van a estar mejor formados conmigo, entonces cojo y los llamo a todos. Pero eso no se da, llaman solo al niño bueno, no llaman a todos los demás. Entonces lo que le interesa no es eso, no le interesa la formación de ese niño, le interesa lo que el niño puede aportarle a él como club, no lo que el club puede aportarle al niño. Si le interesase eso, llamarían a todos. No, llaman solo al niño bueno porque ellos no entienden que el club es el que debería de prestarle el servicio al niño, pero ellos interpretan que no, que es el niño el que tiene que prestarle el servicio al club, los niños malos no van a ser capaces de prestarme a mí ningún servicio, entonces yo a los malos no los llamo. Pero para atraer al bueno tengo que decirle que no, que yo estoy muy interesado en prestarle un servicio a tu hijo, que va a ser mejor que el servicio que recibe allí. Venga, hombre, es una tomadura de pelo que prefiero pasar a la siguiente pregunta. ¿Por qué dejaste de hacer tú el podcast de Fútbol Base 10? Buena pregunta. Pues mira, la verdad que, para ser sincero, pues el motivo principal fue porque empecé a dejarlo, mi intención era hacer un episodio semanal, al principio fui capaz de hacerlo, y una vez que empezó el curso, por mi trabajo y demás, pues la verdad que no encontraba nunca tiempo. Empecé a dejarlo, y de manera totalmente azarosa, pues hablé con Nico Almiñana. El azar fue el siguiente. Yo hice un sorteo del libro de Emi González Nosti, de psicólogo del Sporting de Gijón. Nico fue el que ganó el sorteo. Yo no había hablado con él nunca. Y me puse en contacto con Nico para pedirle los datos de envío, como hago siempre con los sorteos, y él me sugirió o me preguntó o propuso una posible colaboración, sin mucho más. Y bueno, empecé a hablar con él y yo le propuse pues que llevase el podcast si estaba interesado, y la verdad que vamos, no pude estar más acertado, porque es una persona súper válida que hace mejor labor en el podcast del que hacía yo. Y nada, hablamos varias veces por Skype, y de hecho yo no lo conozco personalmente, pero vamos, es una persona estupenda y que estoy contentísimo de haberlo metido en el proyecto de Fútbol Base 10, porque el proyecto crece con alguien como él, con su formación y con su valía y con su capacidad para hacer lo que hace ahora mismo, que son las entrevistas del podcast, y con mucho más contenido que hará en un futuro. ¿Crees que es bueno que un entrenador siga varios años con el mismo grupo? Bien, depende cuántos años sea. Bajo mi punto de vista, llega un momento en el cual es complicado que, cuando estamos hablando de niños, seas capaz de seguir transmitiendo y viendo las cosas que posiblemente alguien de manera más objetiva, de fuera, que no lleva tanto tiempo con el grupo, es capaz de verlas. Yo estuve un máximo de 3 años con el mismo grupo, y aunque quedé contento con los 3 años en cuanto a las mejoras producidas,
creo que el tercer año ya fue largo. La verdad, creo que puede llegar otra persona que sea capaz de implementar nuevas mejoras o de ser capaz de ver déficits que a lo mejor tú, pues por estar muy viciado o por lo que sea, no eres capaz de verlos. Y creo que es bueno que, sobre todo en etapas formativas, tengan distintos entrenadores con cierta frecuencia. No creo que sea bueno que una misma persona pase con ellos 4, 5 y 6 años. Ya te digo, 3 podría pasarlo, pero ya me parecen muchos, la verdad. 2 años me parece bien, pero 3 ya me parecen muchos. Y yo quizás sí, soy más partidario de que pasen por distintos entrenadores, que sean capaces de darle un toque distinto, que vean otras mentalidades, que vean otras formas de enseñar, que vean, pues eso, otras formas de entrenar, y que al final de todos van a coger un poquito, y si solo ven de una persona, pues al final solo cogen de una persona y se van a perder cosas que otros entrenadores podrían enseñarles. Y hasta aquí el preguntas y respuestas del año 2020. Desearos a todos un feliz 2021, que seguro que va a ser mejor que este año 2020. Si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros si todavía no lo habéis hecho, y nos seguimos leyendo por Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.